Soy de Texas, en Estados Unidos, entonces buenos días, y'all. Esta presentación que os voy a dar se desarrolló por Carl y yo mismo, y él trabaja también con herramientas de administración, y se trata de dirigir y manejar cuál es el uso y la influencia de usar las herramientas de testeo en Trusted Context, ya disponibles en DB2, y originalmente no vimos mucho uso de ellas por nuestros clientes. En los últimos 2 años, nuestros clientes usan Trusted Context con estas herramientas de testeo sobre todo pues en tiendas, en línea, en otras localizaciones. Por consiguiente, en la zona de administración tienen que desarrollar pues elementos para apoyar las migraciones en un contexto Trusted Context. Por consiguiente, como decía, vemos que los clientes usan cada vez más el Trusted Context en Estados Unidos y especialmente en Europa, con estos roles y Trusted Context. Trabajamos actualmente en qué usan nuestros clientes. Esta presentación se desarrolló por Dan, que investiga cómo crear estos objetos y el impacto de los objetos en los procesos de autorización. Por consiguiente, una pregunta que me planteo: ¿alguno de aquí usa los roles y Trusted Context en vuestros ámbitos? Sí, una persona los usa. Es interesante. Retrocedamos a la historia de los procesos de autorización, Trusted Context y roles. Vemos que parte de ello tenemos un ID primario, que es el User ID, el Audit ID, o un bacheado de logueado, que se usa para los procesos programados y esqueduleados. También tenemos una ID secundaria que pues establece los grupos establecidos con la primaria ID. Y luego tenemos miles de secundarias IDs que cambian haciendo el switch a otras autorizaciones colaterales basadas en las previas autorizaciones activas. El switch en las IDs SROLE de los roles va a lo que es el SQL-ID. En esos años las IDs se bacheaban con unas constricciones o limitaciones en bacheados. Entonces, al testear el trusted del contexto, pues se hacía dentro de este contexto. Unas últimas versiones de DB2, anteriormente el concepto de roles y Trusted Context pues se añadió. Antes de ello, cuando hacemos el sign-on, te conectas al DB2 con tu primaria ID y puede ser procesada por el sign-on y la salida de la autorización. El ID primario se establece para conectar con el time y sería el ID que se usa para las actualizaciones posteriores, luego en conjunción con las ID secundarias. Con Trusted Context hemos creado un contexto Trusted que establece roles asociados con el Trusted Context. Cuando te logueas, el DB2 ve cuál es tu autorización primaria ID con la cual te logueas. Ves pues los bacheados, cualquiera que sea la correlación de la ID, y ves si el Trusted Context verifica las pruebas para esas combinaciones de ID y las correlativas. Y si el Trusted Context existe, te conectas como Trusted Context en vez de tu primaria ID. Y ya os daré unos ejemplos en la presentación. Si el Trusted Context no existe, retrocedes a la autorización ID primaria. Así que el objetivo de la presentación que os voy a dar, amigos, es presentar los Trusted roles, definirlos en cuanto a conceptos. Voy a ilustrar cómo se usan el Trusted Context, el rol y qué impacto tienen en los objetos de base de datos y las autorizaciones que concedes basadas en esos objetos.
dichos objetos. También vamos a ilustrar las implicaciones cuando se usa el role versus out-id o role versus groups. Algo que quiero subrayar. Esta presentación considera especialmente el objetivo 1 y la primera vez que lo hice el objetivo 1, Dan, ¿te gusta? Sí, y Dan me dijo, me encanta, pero a mí no me gusta. A Dan le gusta el objetivo 1 y a mí no tanto. Así que, un caso sencillito, amigos. Vamos a quitar, vamos a hacer un remove de las autorizaciones ID. El concepto de Trusted Context y roles es controlar las autorizaciones en un role único ID para añadir diferentes IDs de usuarios en Trusted Context a ese role. Así que si la gente deja la empresa y entra nuevos empleados, crea un nuevo Trusted Context y todas tus autorizaciones están controladas en los roles, no en las IDs individuales o de los grupos. Hacemos un vistazo a cómo los roles impactan en las autorizaciones. Cuando los roles se establecen como objetivo cualificado, cuando los roles se establecen sin el propietario del objeto. Veamos cómo implementar el Trusted Context local y cómo controlar a los usuarios en un rol determinado o dado. Así que voy a discutir en esta presentación son las autorizaciones remotas. Si haces una conexión SF, entonces no tenemos que cubrir los roles, solamente abordamos los roles locales. Definición básica, voy a desglosar mi definición de diferentes diapositivas. El create role es muy sencillo. Creo un nombre, defino, este es el role. El Trusted Context, sin embargo, es más complicado. Por eso, de hecho, defines. Y mi puntero no funciona. Por eso defines el out-id, ahí se define, y también las IDs correlativas relacionadas con el Trusted Context. También en los roles, las redes de roles asociadas con el Trusted Context. Así que vemos la definición, cómo crear la definición, cómo esta figura en el catálogo y cómo tienes el control de acceso. Así que, ¿qué es el role? Es un objeto de B2 que define el catálogo en los roles de las IDs. Cuando creo un role, la definición va dentro de este role, del SIM IB sys roles. Contiene una fila para todos los roles y las diferentes autorizaciones. Cuando concedo autorización, tengo las dependencias, el sys job let dependency. Para que un role individual tenga un role de dependencias, esta base de datos tiene autorización basada en este role. Los roles se pueden crear por el sysadmin, el syscontrol o el secam. Sysadmin, syscontrol, secam. Si necesito mayor autorización para crear estos conceptos. ¿Cómo crear un role? Una sintaxis sencilla. Crearte role name. Y nada, solamente es un nombre per se, sin ninguna autorización asociada. Con un máximo de 128 caracteres. Es el cambio fundamental para las herramientas de administración. En vez de trabajar con autorizaciones de 8 bits de autorizaciones, me ahorro nombres largos de autorización. Debe ser un nombre único, que no se puede duplicar el role, y las reglas que no se permiten, por ejemplo. Si por ejemplo quiero conceder acceso al público, no puedo crear un role en público.
Estas son restricciones sobre cómo se puede nombrar a los roles. Una vez que existe el rol, sin embargo, puedo conceder las autoridades de B2 a este rol. Las puedo dar. En última instancia, lo que hacemos es que si esto se asocia a las autoridades de B2 para las IDs individuales y cambian en vez a los roles. Y se puede asociar un rol a uno o a más contextos tipo trusted. Podemos asociar un trusted context con distintos user IDs y eso asociarlo a su vez con el rol. No se puede hacer un alter role, solamente se puede hacer un drop una vez que se crea, porque no hay nada que alterar o cambiar. Si queréis cambiar el nombre, hacéis un drop y creáis un rol nuevo con un nombre distinto. El rol es lo que va a sustituir a la autorización primaria. Se puede conceder autorización de B2 al rol. Debe existir antes de poder hacer una referencia a dicho rol en el Trusted Context. Se puede incluir en definiciones de Trusted Context para dar IDs individuales, para dar autorización de IDs individuales en diferentes circunstancias. Y se puede convertir en el owner o en el creator de otros objetos de B2. Ese es un problema que hemos tenido durante tiempo. Se asocia la base de datos con el user ID y siempre está el problema de cómo cambiar la propiedad del objeto si alguien se marcha de la empresa, por ejemplo. Esta es una forma de dar respuesta a ese problema si tenemos un rol que sigue siempre asociado a un grupo de objetos. Y luego tenemos el objetivo último del rol, que es el de la autorización verificable en una conexión de confianza. ¿La persona que está haciendo esto tiene permiso para hacer esto? El Trusted Context, como los roles, es un objeto de DB2. Se almacena en múltiples tablas. La tabla base es IBM SysContext. Ese nombre está en SysContext, junto con algunos de los atributos. También tenemos SysContext AuthIDs, que contiene una fila para cada AuthID especificada secundaria, con WithUseFor, además del rol primario o ID de autorización. Y luego tenemos también los atributos de contexto. Veremos los atributos cuando veamos las definiciones en un par de diapositivas. SysControl no puede crear un Trusted Context, solamente SysAdam o SecAdam. ¿Cómo se crea entonces un Trusted Context? La sintaxis es la siguiente. Vamos a hablar de cada una de estas líneas. Es create Trusted Context con una autorización primaria, con un rol por defecto, con el rol como propietario y cualificador del objeto. Luego tenemos el enable, también podemos ponerle un disable, y atributos. Estos son nombres de jobs, fundamentalmente, o IDs de correlación que se asociarán con la ID primaria de autorización, para que se ponga en marcha el Trusted Context. El Trusted Context, igual que el role, puede tener hasta 128 bytes. Tiene que ser único y se basa en la User ID. En batch, por ejemplo, dependiendo de cómo se planifique, batch o en TSO, solo hay una System Authid para cada Trusted Context. Si queremos relacionar todas las personas, tenemos que crear distintos Trusted Context para asociarlos, cada uno por separado.
Auth ID solamente puede estar presente en un Trusted Context cada vez. Es decir, no se puede decir User ID puede tener acceso con este rol como administrador de base de datos y con este rol a una base de datos distinta. Solamente se puede tener un Trusted Context cada vez. Si se intenta crear un segundo Trusted Context para una Auth ID, aparecerá un código SQL negativo y se puede aplicar un alter. Si por alguna razón cambiamos todas nuestras convenciones de nombres o las IDs, se puede hacer un alter Trusted Context para encajarlo con los nuevos nombres que hayamos decidido utilizar. Los atributos. Se pueden especificar muchos. El nombre del job puede ser el espacio de dirección TSO. Puede ser un nombre de job tipo batch. Esta persona tendrá el Trusted Context solo si el nombre del job de batch encaja con una descripción, con una convención de nombre. Se puede tener muchas entradas tipo hopname y se puede utilizar una wildcard basada en el último carácter. Se puede especificar un nombre de job y un wildcard. No hay que especificar todas las combinaciones posibles de nombres. Y también se puede relacionar con otras IDs de correlación, por ejemplo en servidores distribuidos, etc. Los atributos se pueden alterar. Básicamente consiste en añadir más. Los ítems clave son el System Auth ID y los atributos. Y de nuevo, y como dije al principio, cuando hacemos logon, el syscontext, la tabla syscontext y la tabla syscontext attributes busca una combinación de esa primary auth ID y del nombre del job. Si existe, uno se conecta a DB2 a través del Trusted Context en lugar de la primary auth ID. Así que el rol por defecto se configura diciendo con este Trusted Context, este es el rol por defecto que se asigna al usuario cuando hace logon. El rol tiene que existir. Se puede especificar con y sin para el sistema Auth ID y with use for. Veremos en un momento eso en más detalle cuando hacemos creación de tablas. Cuando se crea un objeto bajo un rol concreto, tenemos un systabauth, una fila que se da al propietario. Si se crea una base de datos, hay una fila por defecto que nos dice este propietario tiene autoridad para hacer esto, el create. Cuando se crea por debajo de un rol, en lugar de estar en blanco, esto se convierte en... se puede consultar la tabla de autorización para ver si el objeto se ha creado a través de un Trusted Context o de un rol. Si conectamos con el Trusted Context, podemos hacer un revoque basándonos en el rol. Tenemos la SQL ID que ya no se considera, solamente se considera el rol. En otras sentencias SQL se consideraría el rol, el Auth ID y los grupos. En utilities lo mismo. Y en el current schema, por defecto, tenemos el nombre del rol. En lugar de ir a la ID primaria, se va al rol. Aquí el rol es un object owner
Y la SQL ID es la que ejerce el control, no el rol. Yo me planteé la posibilidad de hacerlo de la otra manera, porque si uno se hace el esfuerzo de crear las cosas así, me parece que ser el Object Owner es lo que uno quiere, es lo más lógico. El default role puede ser alterado con un trusted context. Se puede cambiar a otro rol con un enunciado alter. Es muy flexible. Todo lo que acabamos de hablar se puede cambiar. Uno configura el contexto y ve que no funciona como a uno le gusta, se puede cambiar sin necesidad de hacer drop de todo y recrear el trusted context. Un trusted context puede habilitarse o deshabilitarse. Configuramos las autorizaciones, aún no existen. Se puede definir todo el trusted context, toda la configuración del trusted context, para deshabilitar a aquellos que no queremos que estén activos. Así que al hacer logon, si el trusted context se deshabilita, ya no se considerará como parte de la conexión de logon. Cuando utilizamos esta sentencia with use for auth ID, eso nos permite hacer switching de ID. Antiguamente con la primaria, la secundaria, podíamos fijar el valor para cualquier ID secundaria asignada, relacionada con la primaria. Con los roles lo hacemos así. Podemos tener más de una entrada, tipo with use for. Podemos configurar un rol primario con varios roles secundarios a través de esta sintaxis. De nuevo, esto se puede alterar. Podemos cambiar atributos con o sin autentificación. Podemos hacer drop para usuarios o podemos añadir use. Aquí tenemos flexibilidad para cambiar la configuración si es por razones de seguridad, por ejemplo. De nuevo, más ejemplos de cómo hacer un alter. Podemos también establecer la conexión, el rol de conexión como secundario. Eso utiliza la sintaxis as user que veis aquí. Tengo un par de ejemplos de cómo se especifica as user. Utilizamos el trusted context que tiene el rol por defecto primario, pero si se conecta como as user y se especifica uno de los IDs secundarios, acabamos utilizando esa autorización. Esto está disponible en la interfaz DB2I, en ISPF y en Batch para comandos DSN, pero no está disponible cuando se invoca DSN util B. Y para ilustrar cómo utilizar esto, vamos a ver un ejemplo. En este ejemplo tenemos la auth ID y las autorizaciones secundarias que no tienen autorización, pero el rol sí que tiene las autorizaciones. El trusted context, volviendo a lo que teníamos antes, tenemos un trusted context que se basa en utilizar la ID primaria con rol como Object Owner y Qualifier. Utiliza el TSOID o puede utilizar este job específico de batch.
El rol tiene sysadmin y tiene autorización para hacer cualquier cosa. Pero las IDs primaria y secundaria no tienen autorización. De nuevo, el Trusted Context solamente se accede a través de estas correlaciones, IDs de correlación. ¿Cómo sabemos que el Trusted Context se está utilizando? En el hilo de display vemos texto adicional cuando uno se conecta como Trusted Context en lugar de con la ID primaria. Aquí tenemos un thread de tipo 2 a través de la ID de correlación con el nombre de job tipo batch. La auth ID se ve a través de esto y está conectada a través de Trusted Context con ese rol que hemos creado anteriormente. Lo mismo si utilizamos Spoofy. Permitimos que esa ID de usuario esté habilitada para Trusted Context. Cuando se conecta por Spoofy, se ve que está conectada por Trusted Context. Esto está conectado a través del Change Manager. Es lo mismo. Está conectado a través de su ID TSO. Aquí tenemos el nombre de Job Batch a través del Trusted Context. Este es un trabajo de copy que comprueba que encaja todo para ir a través del Trusted Context en lugar de la ID primaria. Y para mostraros cómo funciona la parte de As User para la secundaria, la ID secundaria, me voy a hablar con mi colega Murdoch, que me cuenta cómo se hace esto. Alteramos el Trusted Context para añadir la ID, la auth ID secundaria, para que pueda utilizar el Trusted Context. Así que cuando hacemos el DSN para ejecutar el programa, tenemos el As User para especificarlo aquí. Podemos conectar DB2 y le decimos con qué usuario. Y al final lo que tenemos es la auth ID de sistema y el nombre del job. Encuentra el Trusted Context correctamente. El As User es válido, con lo cual la auth ID ya no es la de Dan, sino la de Dave. Es decir, estamos cambiando el usuario para cambiar la ID de autorización de cada usuario. Os dije que podemos hacer esto en Spoofy. En el panel, cuando uno se conecta, podemos decidir a qué autorización nos vamos a ir al conectar. En cuanto hacéis el hilo de display, lo mismo. La auth ID ha cambiado basándose en el As User. Mencioné hace un par de diapositivas que cuando se crea un objeto hay una fila que entra en las tablas de autorización. Cuando se hace esto con un logon estándar de DB2, estos tipos de owner, creator type, grantor type, suelen estar en blanco, tendrán una columna como L. Esas columnas de porcentaje tipo tendrán una L. Esto es un select de Sys Database. Como veis, en esta columna el valor ya no está en blanco. Aquí nos dice que hay rol y Trusted Context. Aquí está el sysdbauth, que nos muestra de nuevo que hay Trusted Context. Podemos ver en el subsistema cuándo se están utilizando roles y Trusted Context. Lo mismo para systables.
As user en creado por en el ejemplo anterior era Dan el que se estaba conectando. En estos ejemplos, el que asigna y el que recibe son el rol. Si uno crea un nombre de tabla completamente cualificado, aunque el propietario sea el rol, como se ha cualificado el nombre de la tabla, ahora será lo que especifiquemos. Cuando te conectas como usuario, tu creador va a ser el rol, como usuario va a ser created by, creado por. Cuando el rol está creado con el backup de la autoridad en un papel determinado, no tienes una autoridad para realizarlo. Tú tienes esta SQL negativa, no tienes autorización. Tenemos, por tanto, ese versus contra la autoridad. Cuando el rol no tiene autoridad, pero especificas cuál es el propietario de ese rol por defecto, como primaria ID, pues entonces vemos en pantalla que el usuario ID no tiene autoridad versus el rol que sí tiene autorización. Y lo que es create synonym no está permitido en absoluto dentro de un contexto trusted. Create sinónimo está basado en las replicadas de IBM, pero no voy a aportarlo en este punto concreto. Esto es un ejemplo donde el as user no existe en la lista de Trusted Context, así que si intento conectarme como usuario, no hay una válida ID asociada con ese Trusted Context, así que me sale este mensaje, no te puedes conectar como usuario. Muy brevemente, ya estoy llegando al final de la presentación, vamos a tomar una visión de los resultados dadas determinadas combinaciones. Así que, dada un contexto trusted de DC con role y el ID del sistema, nadie tiene autoridad. Así, dado esto, si intento hacer un despliegue para crear una SQL o utilidad, ninguna autoridad existe dentro de esas condiciones, así que todo fracasa. Todo eso tengo un faile. En esta situación, la secundaria ID tiene la autorización, pero el papel y la primera ID no lo tienen. Así que el hilo desplegado tiene éxito basado sobre la autorización ID segunda. El SQL no funciona porque el papel, el role, no tiene ese privilegio. Select tiene éxito basada en la ID secundaria y utility tiene éxito basada en la ID secundaria. Cambio de nuevo para que la ID primera tenga autorización, y tiene rol y la segunda no tiene. Es un mismo tipo de situación, no tengo autorización para crear, porque si recuerdas las diversas autoridades asociadas con el role, que la autoridad select no se usa solo para el role, sino también que usa las IDs primarias y secundarias. En una situación donde el role es lo único que está autorizado, en última instancia todo funciona. Así que esto es donde estamos en última instancia llegando. Aquí vamos. Controlar todo basado en el role y nada basado en las IDs de autorización. Porque en los dos ejemplos previos
seguía habiendo autorización porque las IDs individuales tienen acceso. Y en última instancia, evocó el camino, el path para usar el Trusted Context. Muy bien, nos vamos por aquí. Esta es una situación donde tenemos el outrole, es el propietario, el ID primario funciona donde el propietario del role está basado en el objeto, está autorizado. Aquí el role no es el owner propietario por defecto, tiene la primaria ID que no tiene autoridad, así que crea el SQL no se puede ejecutar. En resumen, el propósito para usar los roles y el Trusted Context es hacer un remove de los datos, quitar las autorizaciones individuales ID de los roles y controlar todo el acceso a través de un role. Puedo hacer un remove nativo de B2 entre las autorizaciones. El acceso al role se hace a través del sistema ID primario de autorización con las combinaciones pertinentes. Y el Trusted Context está autorizado y habilitado por ello. La bibliografía para que analicéis y empapéis profundamente, pues es lo que veis en pantalla. Hay una lista de libros disponibles y un par de buenas referencias bibliográficas para implementar los roles y los Trusted Context. Esto es todo lo que tengo que deciros, amigos míos. Muchas gracias.